Para la Universidad Monte Ávila y particularmente para su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, este acto es muy significativo y honra, por supuesto, a la universidad y a la facultad. El acto es muy significativo porque el Tratado de Derecho Administrativo del profesor Gruber Carías es una obra que sistematiza su enseñanza universitaria y su investigación como profesor universitario en el ámbito del derecho administrativo. El tratado es así una obra pues esencialmente universitaria. Una de las características fundamentales de la vida del profesor Gruber Carías ha sido su permanente dedicación a dejar por escrito el resultado de sus investigaciones y reflexiones, pues como todos sabemos. De esta forma, el profesor ha cumplido cabalmente hasta el día de hoy lo que señalaba hace 33 años, en 1980. Decía el profesor: soy de los que siempre he pensado, y ya han pasado 20 años desde que aún siendo estudiante de la facultad publiqué mi primer estudio en materia jurídica, que elaborado un trabajo más útil es que circule, pues puede servirle a alguien de punto de partida sin necesidad de recorrer los pasos que se tuvieron que seguir para prepararlo, a que quede guardado en nuestros archivos personales. En estos, no solo se convierten en inútiles, sino que hasta uno mismo se olvida de que existen. Tal planteamiento, por supuesto, ha facilitado de modo definitivo la labor de miles de estudiantes de Derecho que luego se han convertido en abogados y de cientos de profesores que han podido encontrar allí pues, material claro y suficiente para su propia docencia universitaria. En este sentido, pienso, el profesor Gruber Carías ha sido el prototipo del científico social, sin duda el científico social que ha escrito más páginas en Venezuela. Aquí quiero destacar que en Gruber se ha dado una de las características necesarias para que alguien pueda ser considerado como verdadero investigador o científico: la constante dedicación precisamente a la investigación, con una actividad regular que no cesa y que se va produciendo sobre la base de lo ya investigado previamente. Es decir, la investigación como actividad habitual que con sus aumentos o disminuciones circunstanciales de ritmo, sin embargo, puede ser considerada como constante. En efecto, cuando uno revisa la bibliografía año a año producida por Gruber, algo que impresiona al margen, claro, pues de la cantidad de la obra publicada, es la constancia en esa labor. Año a año, Gruber Carías ha publicado tanto libros como artículos sobre derecho administrativo, junto con su producción sobre historia constitucional, ciencia de la administración, ciencia política, historia de Iberoamérica y de Venezuela. De hecho, hasta puede ensayarse un promedio sobre su producción, con sus más y sus menos, alrededor de 3 libros y 18 o 20 artículos por año. Desde esa perspectiva, Gruber ha cumplido plenamente con su responsabilidad como académico: difundir generosamente a los demás el saber obtenido a partir de lo que se ha estudiado e investigado. Del cumplimiento de esa responsabilidad, como señalé, nos hemos beneficiado pues, miles de estudiantes y cientos de profesores. Otra idea que es importante resaltar a la luz del tratado, pienso: la necesidad de que la obra de Gruber sea estudiada en su debido contexto histórico. Con una producción bibliográfica constante que ya ha pasado de los 50 años, puede decirse que hay varios Gruber. De hecho, puede observarse con claridad en la estructura del tratado, en la que se mezclan ideas publicadas hace muchos años, junto con planteamientos más novedosos. Y por ello en el índice se señalan los años en los cuales fueron redactadas sus distintas secciones, lo que ayuda a leer en su debido contexto cada una de esas secciones. La teoría del llamado contrato administrativo, por ejemplo, muestra una clara evolución en el pensamiento de Gruber Carías. Por ello, sus libros y artículos sobre derecho administrativo deben ser leídos teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fueron escritos, lo cual también aplicará para sus libros y artículos sobre derecho constitucional, ciencia de la administración y ciencia política. Por ejemplo, es algo a considerar al leer los libros y artículos publicados en las décadas de los 70 y de los 80, los cuales trataban temas según las circunstancias de la época y que no pueden ser leídos como si fueran pues, trabajos publicados en los últimos años. Como él mismo ya advertía en 1975, cito: el derecho administrativo y sus instituciones no deben estudiarse desde una perspectiva puramente formal, como si existiese un derecho administrativo universal, aplicado y aplicable por igual en todos los países y en todos los tiempos, sino que al contrario, la ausencia de una perspectiva realista y pragmática relativa a los fines del Estado y a sus métodos políticos, con frecuencia distorsionan enormemente su verdadera perspectiva. Luego concluía Gruber:
Se trata en definitiva de estudiar los supuestos del derecho administrativo, históricos, socioeconómicos, políticos y administrativos, los cuales muchas veces se ignoran, precisamente por inadvertidamente se dan por supuestos. En la presentación del tratado, el profesor Gruber señala que la publicación es un testimonio en sí misma del desarrollo extraordinario que tuvo la disciplina, lo que en el futuro, cuando se trate de reconstruir el Estado de Derecho en el país, constituirá una herramienta fundamental. Sin duda, estoy convencido, cuando haya que reconstruir la administración pública y el derecho administrativo en Venezuela, el Tratado de Gruber deberá tenerse como una de las herramientas fundamentales. En fin, interesaba pues resaltar esas dos ideas. Por una parte, señalar cómo la obra bibliográfica de Gruber es un ejemplo del compromiso con el cual el profesor debe asumir la actividad universitaria, enseñando todo lo que pueda a aquel que quiera dejarse enseñar. Por otra parte, tener en cuenta cómo una obra bibliográfica de esa magnitud debe ser leída teniendo en cuenta el contexto histórico en el cual fue escrita, para evitar así interpretaciones o críticas pues, anacrónicas. Pues corresponde ahora escuchar al profesor Gruber pues lo que quiera contarnos sobre el tratado y sobre su significado. Bueno, yo lo que tengo que hacer, por supuesto, es comenzar agradeciendo muy sentidamente a José Ignacio Hernández y a Carlos García Soto, y a través de ellos a la Universidad Monte Ávila, por haber organizado este acto con toda la generosidad que se muestra en el mismo, para que la circulación del Tratado de Derecho Administrativo en Venezuela tuviese alguna presentación formal y no fuera una circulación sin aviso formal. De verdad que yo agradezco mucho realmente esta iniciativa y que considero además un signo de afecto intelectual y personal. Y después de todo lo que ha dicho Carlos García Soto, que ha analizado bien el significado de este tratado, pues casi materialmente no tendría yo más que agregar, salvo que esta obra no es el resultado de algún corto tiempo en su realización. Y como creo yo toda buena idea la tenía desde hace años y la fui perfeccionando a medida que pasó el tiempo, e incluso fue objeto la idea de dos intentos y yo diría intentos inacabados. Ustedes recordarán que en el año 1975 se inició una obra que se llamó Derecho Administrativo Tomo 1 y se quedó así bautizada para siempre, Derecho Administrativo Tomo 1, porque no salió más que un Tomo 1. Mi intención era sacar una obra de largo alcance, de muchos volúmenes, pero la verdad es que sabemos todos cómo la vida académica no siempre responde a los planes preconcebidos que nos formulamos. Y ese proyecto del año 75 se vio interrumpido precisamente porque las circunstancias del momento, que ya evidenciaban la grave crisis del sistema político que se comenzaba a formular en Venezuela al finales de la década de los 70, me hizo desviar la atención hacia otros temas que no solo nos afectaban, sino nos agobiaban, que era el tema del funcionamiento del Estado y no solo de la administración pública. De manera que ese desvío de la atención, bueno, tuvo su resultado. Produjo aquellos 7 volúmenes de las instituciones políticas y constitucionales, editadas ya hacia los finales de los años 90, bajo el sello de la Universidad Católica del Táchira, que siempre estimulamos en su desarrollo. Y en esa misma obra, Instituciones Políticas y Constitucionales del año 96, yo anunciaba en la introducción
que concluida ese periplo por la vía del derecho constitucional, me iba a dedicar de nuevo a la idea de una obra de largo alcance del derecho administrativo. Y así lo dije en aquellas primeras páginas, que quedaron aquellas páginas como testimonio del funcionamiento hasta ese momento del Estado Democrático de Derecho y de la crisis en que estaba ya sumergido. Pero el anuncio de que volvería yo con nuevos bagajes a los predios del derecho administrativo quedó también inconcluso. Reventó en el año 99 el proceso constituyente y tuve que, con todos los bagajes que tenía, enfrentar las secuelas constitucionales de aquel proceso y del inicio del desmantelamiento de la institucionalidad democrática en el país. Y recuerdo incluso que me tocó, como constituyente, enfrentarme al proyecto autoritario y así lo denuncié. Lo que pasa es que no siempre se leen las cosas. Lo dije en aquel momento que me oponía a la Constitución porque contenía un proyecto autoritario, cosa que, recuerdo, muy poca gente me creyó. Sin embargo, después de salir de la vorágine del proceso constituyente, ya en los primeros años de la primera década de este siglo, de la década pasada, pues quise volver al tema del derecho administrativo para la misma idea de sacar una obra de largo alcance. Y así fue, de nuevo un intento, salieron 2 tomos, el derecho administrativo editado en la Universidad Externado de Colombia, que no creo que se conoció mucho en Venezuela. Mi intención era seguir con ese proyecto en el año 2005, cuando salieron estos 2 primeros tomos, pero de nuevo la vida y sus avatares se interpuso y tuve que estar fuera de Venezuela a partir del año 2005 e incluso ni siquiera pude estar ni en Bogotá ni en Caracas cuando aquellos libros comenzaron a circular. Cualquiera hubiera pensado, yo mismo hubiera pensado, bueno, el estar forzosamente fuera hubiera sido una oportunidad adecuada para entonces acometer la tarea inconclusa del derecho administrativo, pero la verdad es que comenzó la vida en Nueva York imponiéndome otros nuevos caminos y otros nuevos planes. Tener que dar un curso de inmediato sobre derecho constitucional comparado, estudiando el amparo en todo el ámbito de América Latina, comparado con la institución de las injunctions de Estados Unidos, por una parte, y por la otra, tener que atender lo que estaba ocurriendo en el país con la demolición y el desmantelamiento de toda la institucionalidad democrática y particularmente estudiar las ejecutorias del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional, que en mi criterio, sin la menor duda, lo he dicho y lo he escrito y lo sigo ratificando, ha sido el instrumento más certero, artero y letal del autoritarismo para apoderarse de la República y tomar el control político, a través de tomar el control político del mismo, contribuir a desmantelar el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. De manera que ese tema me obligó a atender y he seguido atendiendo todos los problemas constitucionales que han ocurrido en estos años insisto, desmantelamiento de la institucionalidad democrática, y ya en los últimos años volvió la idea recurrente de volver hacia la sistematización del derecho administrativo y volver a la idea de sacar un tratado. Pero los años han pasado y a esta altura, ante una extensísima obra como la mía, publicada en 5 décadas, dispersa, porque es sin duda dispersa territorialmente, publicada en muchos países, no solo en Venezuela, muchas obras que no son ni siquiera conocidas en Venezuela, no circularon allí. Me exigía la idea de volver a la sistematización de un derecho administrativo, pero ahora ya con una nueva visión, más bien era
una misión de rescate, no voy a decir de arqueología jurídica, porque en 50 años, con 150 libros y 800 artículos en revistas y obras colectivas dispersos con el mundo, casi un tema de arqueología jurídica, pero en todo caso fue una labor ardua de rescate, de sistematización, y eso es un poco lo que ha resultado con el tratado. Cierto es que lo ideal hubiese sido sacar una obra nueva, con todo el material que tenía escrito, pero sacar una obra nueva, actualizada, que reflejara el derecho administrativo contemporáneo. Sin embargo, la verdad es que a estas alturas de mi vida, con más de varias décadas vividas a plenitud, y se dice fácil, pero son varias, para hacer una nueva obra tenía que disponer de otra vida, con la misma intensidad, la misma dedicación, el mismo interés como el que yo he tenido en estos últimos años. Pero ya, por supuesto, eso no era posible, pues a pesar de que la vida es larga, también es breve. Y por eso opté por rescatar, recopilar, sistematizar todo lo que yo había escrito en materia de derecho administrativo en las últimas décadas, y eso es en definitiva el tratado presentado con una sistematización propia de un tratado, porque allí trato todos los temas del derecho administrativo. Recuerdo hace un año haber consultado, comentado con un amigo mío de Argentina, un profesor, qué título podía yo darle a esta obra. Y algunos hablaron de compendio, de sistema, de derecho administrativo, pero en definitiva opté por llamarlo tratado, porque es un tratado, no solo por la extensión, sino porque además trata todos los temas centrales, al menos de la teoría general del derecho administrativo. Les confieso que cuando preparé la primera base de esta obra, salieron 12 tomos, pero opté por sacar ahora solo los primeros 6, que son la teoría general. Y aspiro y confío en que podré sacar en los tiempos sucesivos los otros 6 tomos que ya están, vamos a decir, organizados, sistematizados, que serían, para usar la terminología histórica y tradicional, lo que es el derecho administrativo especial. Tomos relativos a las personas, al régimen de la propiedad y la expropiación, ordenación del territorio y ordenación urbanística, régimen de la economía, régimen de la organización y de la reforma administrativa y régimen de la administración local y municipal. Esos son, como les decía, los siguientes 6 tomos de esta obra que espero poder sacar en tiempo breve. Y además, sin la menor duda, como Carlos lo sugirió, mi interés por el derecho constitucional ha producido a lo largo de todos estos años una obra paralela en dimensión, y a esa he empezado ya a acometerla para ver si también podemos dejar ese testimonio escrito. Como yo lo digo en la introducción al tratado, con esta obra, ahora es cuando, y ese ha sido siempre mi lema, ahora es cuando para acometer estas tareas. Y con esta obra, lo que hice fue hasta cierto punto adelantarme a la iniciativa de búsqueda, recopilación y sistematización que en el futuro, cuando ya a mí me toque no circular más por estas avenidas de la vida, quizás algún buen amigo, algún buen antiguo alumno hubiera asumido de hacer este trabajo de rescate. Bueno, la verdad es que en definitiva lo he hecho yo y lo he hecho con gusto, y además puedo decirles, no ha sido nada fácil. Si no ha sido fácil para mí, que conozco todos los vericuetos de mi obra, sé cuán difícil hubiese sido para otra persona entrarse en ella y perderse en esa obra dispersa en años y en lugares de publicación. Bueno, el trabajo lo ha hecho el propio autor,
y que es quien más podía hacerlo, además en solitario, pero gracias a Dios con el tiempo que he tenido para ello. Y lo he hecho antes de que me toque irme de estas tierras. De manera que el tratado en definitiva no pretende ser sino es un tratado, porque he tratado en estos tomos todo lo que he escrito en estas últimas 5 décadas. Está dicho además en cada parte en qué año se escribió. Es una cosecha, por eso es un tratado, no es un punto de partida, es una cosecha de muchos años de esfuerzo, de trabajo y, como les decía antes, sobre todo de trabajo en solitario. Después que llegue el momento de acometer la reconstrucción del Estado de Derecho en Venezuela, esta obra, que es testimonio de una época y de un derecho administrativo que se construyó a pulso y esfuerzo y de convivencia democrática durante 5 décadas, va sin duda a servir para la reconstrucción de ese Estado de Derecho. De manera que pueden ustedes estar seguros que el primer usuario de esta obra ya soy yo, es lo que tengo a mi lado. Sustituye una biblioteca de varias decenas de libros y varias centenas de artículos, y eso está todo ordenado y sistematizado, como lo he dicho, y además con conocimiento de causa, impecablemente sistematizado, como para que yo mismo sea el principal usuario de la misma. Y estoy seguro que todos los que se interesen por estos temas, todos ustedes sabrán apreciar la utilidad de esta obra para los estudios actuales y futuros. De manera que, de nuevo, quiero agradecerles esta iniciativa, esta oportunidad de estar en contacto con ustedes por esta vía, y aquí además agradecer a todos los que me han ayudado en esta obra. La asistencia desde lejos de mis secretarias en mi oficina, que han sido fundamentales, y por supuesto agradecer aquí una vez más a mi familia. Algunos están allá en ese lugar donde están ustedes, en la Universidad Monte Ávila, y agradecer a mi esposa Beatriz, que me ha acompañado durante estas 5 décadas y que sabe bien qué es lo que significa el haber dedicado tantas horas, tantos días, tantas semanas, tantas vacaciones a la labor intelectual que requiere una obra de ese tipo. De manera que 1.000.000 de gracias, y sigo aquí atento a lo que ustedes vayan a decir, y agradezco de nuevo a Carlos García Soto la presentación y la hospitalidad por parte de la facultad para este acto. Buenas tardes. Como esto ha sido, digamos que casi que una tertulia, voy a omitir una presentación, una introducción formal a unas palabras breves pero muy sentidas que preparé para la presentación del libro del profesor Brewer. Al profesor Alan Randolph Brewer Carías, Randy, para quienes hemos tenido la fortuna de ser distinguidos con su amistad, lo conocemos bien todos y cada uno de los presentes. Algunos tuvimos la oportunidad de ser alumnos suyos en la Universidad Central de Venezuela. Muchos le hemos escuchado disertar en conferencias y jornadas de reflexión. Con seguridad, todos hemos leído o consultado, unos más, otros menos, su obra escrita, producto de su inagotable talento, pero como el talento por sí solo no basta, fruto también de su ilimitada capacidad para la investigación y el análisis, en suma, para el trabajo creador.
Por su prolífica obra, para todos y cada uno de nosotros, Bruber Carías constituye una referencia necesaria cuando de lo que se trata es de estudiar el derecho público venezolano y muy particularmente el derecho administrativo nacional. Por tanto, todos aquí conocemos la forma ordenada y clara en la que razona, discurre y escribe. Hablemos de su obra escrita, sin olvidar sus esquemas de Derecho Administrativo 1, editados por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela en 1960, redactados por Bruber Carías sobre la base del curso que para ese entonces dictaba el profesor Gonzalo Pérez Luciani, cuando aquel solo era un estudiante. El primero de sus libros, dejando de lado los esquemas, insisto, fue publicado ya como profesor de Derecho Administrativo hace casi 50 años. Me refiero, como es evidente, a las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana, su tesis de grado, merecedora del premio Luis Anojo, 1963-1964, otorgado por la Fundación Rojas Astudillo. Siempre en materia de obra escrita, a las instituciones fundamentales del derecho administrativo siguieron muchísimas otras publicaciones, entre las cuales quisiera citar, por solo mencionar una, los 6 tomos de la extraordinaria jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 1930-1974, y estudios de derecho administrativo, reveladora, de nuevo, de su capacidad de investigación y de sistematización. Pero su obra incluye también la Fundación Editorial Jurídica Venezolana y, por supuesto, la Revista de Derecho Público, en las que el profesor Bruber, de manera generosa, sin atisbo de mezquindades, ha sabido convocar a estudiosos del derecho público venezolano y de ultramar, con el objeto de propiciar o fomentar el debate de ideas. Son muchos, y entre ellos me incluyo, los que hemos contado con esas 2 tribunas para publicar el resultado de nuestro trabajo. Pero volvamos a la obra escrita, porque hoy estamos reunidos aquí en la Universidad Monte Ávila de esta ciudad de Caracas, casi 50 años después de la publicación de las instituciones fundamentales del derecho administrativo, para presentar la última de sus creaciones, un tratado de derecho administrativo que en 6 volúmenes recoge de forma sistemática, lo decía Bruber, parte de la obra que el profesor Bruber Carías ha venido produciendo a lo largo de estas 5 décadas de fructífero y reconocido trabajo académico. La obra, intitulada Tratado de Derecho Administrativo, el Derecho Público en Iberoamérica, aparece editada en España por la editorial Civitas y también por la editorial Jurídica Venezolana. La publicación del tratado, al cabo de ese medio siglo de trabajo tesonero, es importante y debemos saludarla por su enorme significado o trascendencia. En un país como el nuestro, en el que buena parte de la riqueza brota del subsuelo y en el que, por tanto, el éxito puede depender y con frecuencia depende de un golpe de suerte, como la proximidad a los que detentan el poder, en un país en el que se suele ignorar o desatender el largo plazo, porque las urgencias inmediatas o de corto plazo nublan lo realmente trascendente, precisamente en ese país Bruber Carías nos ofrece o propone una cultura distinta, la del esfuerzo diario, cotidiano, la del esfuerzo personal constante en el tiempo, nada más y nada menos que a lo largo de 5 décadas, como fórmula de éxito que permite sembrar para luego cosechar sin prisa, pues de lo que se trata es de crear obras valiosas capaces de perdurar en el tiempo.
No es fácil presentar una obra como esta. La virtud de la obra radica, lo señalaba también el profesor Brewer, en haber rescatado, compilado y publicado toda la obra que él ha producido a lo largo de su vida académica en materia de derecho administrativo, pero con la sistematización y el orden propios de un tratado. Fruto de esa organización, la obra se ocupa del derecho administrativo y sus principios fundamentales en el volumen número 1, de la administración pública en el volumen 2, los actos administrativos y los contratos administrativos, volumen 3, el procedimiento administrativo en el volumen 4, la acción de la administración, sus poderes, potestades y relaciones con los particulares, volumen 5, y finalmente la jurisdicción contencioso-administrativa, volumen 6. En la presentación, y a ella se refería Randy hace unos minutos, que el propio profesor Brewer escribió e incluyó en el volumen 1, a modo de introducción, el autor afirma que el primer gran mérito de su tratado radica en reunir en una misma y única publicación un conjunto de ensayos que se encontraban dispersos, entre otras razones por el lugar en el que habían sido publicados. Ese ingente esfuerzo intelectual es digno de encomio, no solo porque vivimos tiempos difíciles, en palabras del autor, cito, más de una década de demolición del Estado de Derecho en Venezuela, fin de la cita, sino porque constituye valiosa herramienta, y cito a Carlos y también al profesor Brewer, de nuevo, para, comillas, reconstruir el Estado de Derecho en el país. Quizás por lo azaroso de estos tiempos, particularmente por lo que al derecho administrativo se refiere, cabría citar una vez más al propio Brewer, quien en el tomo 1 de su tratado transcribe un breve extracto de una sentencia pronunciada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, poco antes, según Brewer Carías, de que comenzaran a demolerse las instituciones democráticas venezolanas. De acuerdo al fallo, y cito, el derecho administrativo se nos presenta dentro de un Estado social de derecho como punto de equilibrio entre el poder, entendido este como el conjunto de atribuciones y potestades que tienen las instituciones y autoridades públicas dentro del marco de la legalidad, y la libertad, entendida esta como los derechos y garantías que tiene el ciudadano para convivir en paz, justicia y democracia. En este orden de ideas, sigue el tribunal, el derecho administrativo es ante y sobre todo un derecho democrático, y su manifestación está íntimamente vinculada a la voluntad general, soberanía de la cual emana. Dice Brewer que es por ello que, comillas, para el logro de ese equilibrio, de ese precario equilibrio, no solo se requiere que el Estado esté configurado como un Estado de derecho, sino como un Estado democrático, que es aquel en el cual el control del ejercicio del poder es posible y además es efectivo. Nada más distante de la realidad en estos tiempos que corren. Lamentablemente, nunca había sido tan grande el cisma que media entre las normas de derecho administrativo y el cotidiano ejercicio del poder. Pero retornemos a los 6 volúmenes y su contenido. El volumen primero se ocupa, primero que nada, del concepto, las bases o fundamentos constitucionales, los principios y los supuestos fundamentales, el objeto y la personalidad jurídica en el derecho administrativo. En esas primeras páginas se reproduce, al menos en parte, el libro intitulado Derecho Administrativo, tomo 1, que el doctor Brewer citaba hace unos minutos, agotado desde hace muchísimos años, que más de uno de nosotros leyó
y estudió con fruición tras escuchar a Breuer en el curso de pregrado que dictaba en la Universidad Central de Venezuela. En ese curso el autor, armado de una simple tiza, diagramaba con destreza en el pizarrón las múltiples relaciones que se establecían entre las distintas ramas del poder público por causa de las funciones que cada una de ellas estaba llamada a ejercer y los distintos actos estatales resultantes de dicho ejercicio, para luego, con base en ese esquema o diagrama, definir a la administración sobre la base de la función ejercida y del acto resultante de la acción estatal. El tomo 1 concluye con un ensayo que analiza la Constitución Política de 1999 como marco del derecho administrativo venezolano contemporáneo. El volumen 2 se dedica al estudio de la administración pública. Las disquisiciones del autor tienen por objeto la regulación o disciplina de la administración por la Constitución Política de 1999, los principios jurídicos que informan nuestra organización administrativa, las formas jurídicas de nuestra administración pública y los problemas de nuestra administración, entre otros temas de actualidad, que incluyen también reflexiones en torno a las misiones y el Estado comunal. El volumen 3 versa sobre la actividad administrativa, los actos administrativos, sus requisitos de fondo y de forma, sus efectos y su eficacia, y también la teoría de los contratos administrativos y la inmunidad de jurisdicción y el arbitraje en los contratos de interés público. El volumen 4 se ocupa del procedimiento administrativo y de los procedimientos que lo informan de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Son dignas de mención las secciones referidas al derecho a la defensa y sus consecuencias y los principios de debido procedimiento, participación y confianza legítima, entre otros. El volumen 5 versa sobre la acción de la administración, los poderes y potestades administrativos y las relaciones surgidas entre la administración y los ciudadanos por causa del ejercicio de aquellos. Son dignos de mención en este volumen los libros sobre el poder discrecional, sus límites y también su control, la potestad normativa y la potestad expropiatoria. Finalmente, el volumen 6 se dedica al estudio de la jurisdicción contencioso-administrativa, teniendo presente, no podía ser de otra manera, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los aquí presentes, en muy poco tiempo, hemos presenciado con asombro y con horror, agregaría, el tránsito del Estado de Derecho, con todas sus imperfecciones, a un Estado a secas, en el que se aplicaba la ley selectivamente, solo contra el enemigo. Derecho de guerra lo denominaba o lo ha denominado el profesor Alberto Arteaga Sánchez. O en el que más recientemente, me refiero a los últimos días, a las últimas semanas, el poder, despreciando toda forma y toda sustancia legal, se conforma con el ejercicio de la fuerza bruta y la expoliación. Una vía de hecho generalizada, institucionalizada, corregiría, y en más de un caso con violencia, quizás no física, pero violencia al fin, transmitida en vivo por canales de televisión, internet y redes sociales, que ha afectado y afecta los derechos y libertades de vastos sectores de la sociedad. Un Estado, el nuestro, lamentablemente cada vez más autoritario, cada vez más primitivo, impregnado cada vez más de un espíritu militar reñido con el principio según el cual deben establecerse mecanismos que garanticen que el poder limite al poder, y producto de ese creciente militarismo, de espaldas cada vez más a la civilización y a la modernidad. Un Estado de Derecho que no es capaz de reconocerse a sí mismo
cuando el espejo en el que se mira refleja su muy distorsionada imagen. En otras palabras, el nuestro es un Estado que vulnera casi a diario la garantía del debido proceso, el derecho a la defensa, en teoría inviolable por mandato de la Constitución, el derecho de propiedad privada o la libertad económica, y que lo hace con total impunidad, como los personajes de Saramago en su ensayo sobre la ceguera, porque las instituciones, las nuestras, son ciegas frente a los abusos de poder, y que viola derechos y garantías invocando el interés general, el interés colectivo, ignorando que cuando el interés general se contrapone a un derecho fundamental, es este último, y no el primero, el que debe prevalecer. En palabras de don Eduardo García de Enterría, es esa resistencia a la dictadura, esa resistencia al Ejecutivo, la verdadera esencia de los derechos fundamentales. Esto es su real y efectiva naturaleza. Siendo nuestra cotidiana realidad la que es, quienes desde las aulas universitarias tenemos el compromiso de formar a los jóvenes que se inicien en el estudio de lo normativo y, por tanto, quienes estamos llamados a tatuar más que en la piel de sus cuerpos, en el tuétano de sus huesos, principios básicos como son la necesidad de observar las reglas del juego y de respetar las libertades y derechos de los demás, no podemos sino saludar con satisfacción o complacencia la publicación de esta obra de Derecho Administrativo del infatigable profesor Gruber. Y saludarla en esos términos porque se trata de una obra moderna, es decir, actualizada, y también de una obra crítica que colaborará grandemente con las actividades de formación que cada uno de nosotros estamos llamados a prestar cívicamente desde nuestra trinchera personal en los salones de clase de universidades como esta. Muchas gracias al profesor José Antonio Musi por la presentación del Tratado de Derecho Administrativo. Como este evento se realiza de alguna manera en el marco del Seminario de Profesores de Derecho Público, si hay algún profesor que quisiera saludar al profesor Gruber y hacer algún comentario sobre el significado del tratado, lo puede hacer. Luego de esas intervenciones que tengamos, el profesor José Ignacio Hernández, quien es el director del Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monte Ávila, cerrará el acto. A ver. Bueno, aquí habla, saludando al maestro Gruber, Enrique Iribarren, muy complacido de estar aquí presente en este acto. Y la verdad es que uno no puede sino manifestar su asombro y su admiración profunda por una obra tan densa y tan extensa y tan crítica de las instituciones fundamentales del derecho administrativo en Venezuela. Entonces, para nosotros los que enseñamos el derecho público desde hace ya 3 décadas en Venezuela, es una referencia absolutamente imprescindible para el contraste de las ideas que puedan surgir de las deliberaciones que surjan a su vez del conocimiento que transmite el doctor Gruber. Estoy sumamente complacido de estar aquí, lo felicito y es una honra inmensa para todos que este trabajo se haya publicado el día de hoy. Muchas gracias, profesor Gruber. Gracias, Enrique, y gracias a José Antonio, que también habló antes. Muy honrado que ustedes estén allí. Randy, Juan Garrido. Juan Garrido. Mira, por supuesto, a mí me va a agarrar lo de las 5 décadas, pero un poquito menos. Porque lo que pasa es que ahorita la diferencia de edad es nada, pero en el momento que ya tú estabas graduado, que yo estaba estudiando, en ese momento se nota mucho.
Pero entonces yo no voy a hacer ninguna referencia, con el permiso de todos los colegas y amigos, ninguna referencia académica, sino realmente personal, porque obviamente sabes de sobra pues el afecto que nos une desde hace esas 5 décadas. Pero quiero decir que a mí, independientemente de que por supuesto me parece extraordinario, porque además muchísimas veces lo comentamos, ¿qué te digo yo? Nelson Socorro, Luis Castro, que en paz descanse, y yo siempre decíamos cuándo Randy iba a hacer su tratado de derecho administrativo. Pero aparte de eso, me acuerdo perfectamente, y me van a perdonar que a lo mejor entonces dicen que uno le está pegando la edad, cuando tú publicaste las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana, yo trabajaba en la Secretaría de la Facultad de Derecho, era decano José Guillermo Anduesa, director Enrique Pérez Olivares, que en paz descanse, y me tocó recibirte la tesis y luego el libro, me explico, es decir, de manera pues que, y nos impactó obviamente porque en ese tiempo había excelentes profesores de Derecho Administrativo, pero no había una obra actualizada que pudiera conectar lo que uno le estaban diciendo en términos sustantivos con en términos adjetivos y con la jurisprudencia. Es decir, de manera pues que eso me viene a la mente, pero además, por supuesto, para mí fue extraordinario el que pudiéramos compartir, siendo tú presidente de la Comisión de Administración Pública, tuve el honor realmente de ser el consultor jurídico, de manera bueno que ser consultor jurídico del profesor Brewer, y se pudo hacer lo que fue aquel informe sobre la reforma de la administración pública que creo yo que marcó época. Y por supuesto aquí no hay que preocuparse de cualquier cosa que uno pueda decir exageradamente, porque creo que fue un excelente informe que tú coordinaste. Y termino con 2 referencias que para nada son exageradas. Una que recuerdo que don Marcelino Menéndez y Pelayo, refiriéndose a Cervantes y por supuesto el Quijote, decía que el genio de la novela se había encarnado en Cervantes. Yo no creo que es exagerado decir que el genio del derecho administrativo se encarnó en Alan Brewer, por un lado. Pero para concluir yo quiero decir, en términos muy afectuosos y de amigo, que la obra más importante tuya no es el Tratado de Derecho Administrativo. La obra más importante, de mayor significado intelectual para mí, es La Ciudad Ordenada, que realmente creo que es una obra excepcional, extraordinaria, que evidencia la dimensión intelectual de Alan Brewer. No conozco otra, verdaderamente, y creo que además tiene hoy por hoy además, habiendo tenido por razones pues, profesionales, que tener contacto con el mundo iberoamericano, que realmente se haya producido una obra de ese calibre que coloca en perspectiva histórica el fondo de nuestro problema político institucional. Y aquí quiero recordar a don Mario Briceño Iragorri, que en uno de sus estudios sobre Iberoamérica señalaba, creo yo, lo que es el quid de nuestro problema iberoamericano, que es la confusión histórica entre el estar político y el ser político. Y yo creo que cuando uno ve La Ciudad Ordenada, se da cuenta de lo que es ese problema, pero a la vez el poder disponer de ese libro, no solo en su versión, su primera versión, que ya era suficiente, pero con la segunda pues realmente adquiere un carácter excepcional. De forma que yo aprovecho la oportunidad no solo para felicitarte por el derecho administrativo, sino para animarte a cualquier otra idea que tengas sobre eso que es nuestro problema iberoamericano, y esto se llama el derecho público en Iberoamérica, hagas todo el esfuerzo, a pesar de que efectivamente la vida pase, pero yo creo que te quedan muchísimas energías. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias por tu comentario.
Y de La Ciudad Ordenada, lo que puedo decirles es que es mi obra más querida. Es una obra que le dediqué 15 años y realmente es la que más yo personalmente quiero. Coincide perfectamente con lo que yo dije. Yo agradezco que se me permita, profesor Bruber, hablar Román Duque Corredor. En primer lugar, dirigirle un saludo muy afectuoso, muy respetuoso también, en esta oportunidad en que está reunida en esta ilustre universidad lo más granado de la ciencia jurídica administrativa en Venezuela. Yo creo que si usted examina su quehacer en la vida, usted tiene algo invalorable, además su obra jurídica. Usted ha sido un formador de las nuevas generaciones de administrativistas en Venezuela. Y eso vale por encima de todo tratado, hasta el punto de que no hay un administrativista en Venezuela que no haya recibido de usted sabias enseñanzas. Y donde nos incluimos algunos que por razones también cronológicas ya no nos podemos denominar jóvenes administrativistas. Pero sí le quiero decir que cuando lo leemos a usted rejuvenecemos, volvemos otra vez a adquirir los ímpetus juveniles de querer luchar por la ley, de querer que la Constitución se convierta en la norma de conducta de los poderes públicos y del ciudadano, y de que todavía falta mucho por hacer y que su obra va a ser un breviario para cada uno de estos jóvenes juristas. Y sobre todo, es la ruta para todos aquellos que estamos empeñados, jóvenes y algunos menos jóvenes, en la reconstrucción del derecho en Venezuela. Recibe usted mi respeto, profesor Bruber, en mi nombre personal. Me permito también transmitirle un saludo a sus colegas académicos de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y sepa que en Venezuela, en el corazón de cada uno de nosotros, usted tiene un puesto, que va a ser muy difícil que nos lo saquen de ese puesto. Recibo un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor Duque, muchas gracias, muy honrado, de verdad, también de su presencia y sus palabras, muy sentidas. Randy, te habla Alberto Blanco Uribe. Gusto saludarte. Saludos, Alberto. Sí, voy a referirme a cosas importantes hechas por ti en el ámbito de la difusión del derecho administrativo. Creo que no sería justo olvidar las jornadas internacionales de derecho administrativo, cuya desaparición, pues, por razones que conocemos, lamentamos o extrañamos. Yo quiero decirte que, bueno, algo que jamás te comenté, pero quizá tú lo puedas intuir. Yo tengo una visión tuya más allá de lo académico y de lo profesional, porque sé cuentos tuyos, anécdotas de hace más de 50 años, es decir, no por mí mismo, sino por cuentos de mi mamá y de cosas de la infancia, de ustedes, que me hacía sentir muy cercano a ti y me hacía sentir de cierta forma importante en mis primeros años, porque había una especie de tema afectivo que me vinculaba a Alan Brewer Carías. Por otro lado, quiero decirte que me hice constitucionalista leyendo tus libros de derecho administrativo. Es decir, confrontaba lo que leía en tus libros con lo que pasaba en la realidad y pensaba que la solución tenía que estar más arriba. El orden tenía que venir desde más arriba. Hoy en día, cuando me preguntan de qué soy profesor, digo que de ciencias ocultas. Definitivamente hablar de separación de poderes y este tipo de cosas, pues, es algo así esotérico. Y en definitiva, pues te agradezco. No fuiste mi profesor de Derecho Administrativo en el pregrado. Mis profesores fueron Gabriel Ruán Santos y Cecilia Sosa Gómez. Pero fuiste mi profesor de Derecho Administrativo Profundizado 1,
No sé por qué era 1, porque nunca vimos un 2. Pero realmente que lo que hizo Gabriel Ruán enamorándome del derecho administrativo, terminaste de coronarlo tú, y desde ese entonces he sido un seguidor de tu obra. Gracias por eso, gracias por haber querido a mi mamá. Muchas gracias, querido Alberto, y sabes que ese vínculo contigo a través de tu mamá, la querida María Olga, querida, muy amiga y querida de todos nosotros, fue permanente. De manera que muchas gracias y honrado también que estés allí en este acto. Bueno, muy buenas tardes, profesor Brewer. Habla Jesús María Alvarado. Le reitero mi afecto, mi aprecio, mi admiración. No fue profesor mío en el pregrado, tampoco tengo 5 décadas, pero mi pasión por el derecho administrativo y el derecho constitucional se debe precisamente a un error de un librero querido por todos nosotros que desapareció, Hernán en la Central, que me dio uno de esos libros que quedaba del derecho administrativo tomo 1, y comenzando a estudiar ese libro, conjuntamente con otro libro del profesor Luciano Parejo, El concepto de derecho administrativo, me hice un apasionado de esa disciplina. Quizás uno de los aportes importantes de su obra, me parece que es vital la afirmación que usted decía en Cambio Político y Reforma del Estado, que había que superar los esquemas formales del derecho administrativo y que por eso había que tener una visión multidisciplinaria en la que había que acudir a la ciencia política, al derecho constitucional, a la ciencia de la administración, a la sociología. Y esa obra, digamos, que se condensa en ese tratado que humildemente se llama Derecho Administrativo, pero que el subtítulo refleja mucho más la obra, que es Derecho Público. Y esos aportes que usted le ha dado al derecho público venezolano, que navegan en una tensión entre el derecho administrativo y el derecho constitucional, han sido meritorias y de la cual, digamos, le agradezco profundamente, además de toda la relación personal que ha sido un honor para mí mantener con usted. Bueno, y espero que los 5, 6 y 12 tratados más sumados a los derechos constitucionales se hagan realidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús María. Y vale la pena que aquí diga que Jesús María Alvarado me escribió el año pasado sugiriéndome en un mail que por qué yo no sacaba una compilación de varios trabajos míos. Eso me lo escribió, yo no le contesté, pero me lo escribió cuando yo estaba en esta tarea de terminar de sistematizar toda esta obra. Y yo imagino que luego, cuando ya recibió el tratado, se dará cuenta por qué no le contesté, porque estaba ya en la idea y en la idea más extensa que la que él formulaba de que publicara algunos de los trabajos anteriores. Y creo que, espero que esta obra completa haya satisfecho bien tu inquietud de que debía rescatar esos trabajos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Habla José Ignacio Hernández. Ya pues para cerrar este evento muy emotivo, unas muy breves palabras. Para la Universidad Monte Ávila, su facultad, y para el Centro de Estudios de Derecho Público de esta universidad, es motivo de satisfacción y honra participar en la presentación del Tratado de Derecho Administrativo del profesor Alan Randolph Brewer Carías. Dos son en concreto los motivos que hacen de este acto académico una ocasión especial. El primer motivo es el autor. Cuando hace casi 50 años el profesor Brewer Carías publicó su primer libro, Las instituciones fundamentales... Debo decirle que no oigo nada, no sé si están hablando. Sí, aló, ¿me oye, profesor? ¿Aló? Algo pasó. Un segundo. ¿Ah? Sí.
parece que está todo... Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Profesor? No. No. Ya va. No, muy brevemente, pero no se oye nada. De todos modos, si se cortó, sigan ustedes el acto. Un segundo, vamos a tratar de solucionar el problema. Sí, pero es que no se ve. ¿Sí? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Sí? Se oye un ruido, pero no se oye nada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Comienzo entonces. De nuevo, menos mal que no haya avanzado mucho. Decía que para esta universidad es un motivo de satisfacción y honra participar en la presentación del Tratado de Derecho Administrativo del profesor Alan Randolph Bruber Carías. Dos son en concreto los motivos que hacen de este acto académico una ocasión especial. El primer motivo es el autor. Cuando hace casi 50 años el profesor Bruber Carías publicó su primer libro, Las instituciones fundamentales del derecho administrativo, señaló en su nota introductoria que no era él el llamado a escribir por vez primera, de manera sistemática, del derecho administrativo venezolano. Como he señalado en otra ocasión, el tiempo ha demostrado que tal afirmación no fue cierta. Fue a Alan Bruber Carías a quien correspondió escribir por vez primera sobre el derecho administrativo venezolano contemporáneo, extrayendo de sentencias y leyes dispersas un conjunto ordenado de nuestra disciplina. No creo exagerar al señalar que es al profesor Alan Bruber Carías a quien correspondió la sistematización de todo nuestro derecho administrativo, al punto que hablar hoy día de derecho administrativo venezolano equivale a hablar de derecho administrativo de Alan Bruber Carías. El segundo motivo de satisfacción es la obra que hoy se presenta. El profesor Bruber Carías, como recientemente apuntaba mi amigo y profesor presente José Antonio Musi, reúne dos cualidades únicas, una fina inteligencia y sólida formación junto a una capacidad asombrosa de disciplina para el trabajo. Quienes hemos tenido ocasión y la dicha de participar en proyectos académicos junto al profesor Bruber Carías, conocemos su inagotable entusiasmo, con su ya conocida frase de «ahora es cuando». Uno de los ejemplos de esa perseverancia es la revista de Derecho Público, fruto también del esfuerzo de un gran trabajo en el que está Mari Ramos y en el que me ha tocado la honra también de participar, una publicación periódica y regular en un país signado por lo esporádico y irregular. El tratado que hoy presentamos no es solo la recopilación completa de toda la obra de Derecho Administrativo del profesor Bruber Carías, lo cual ya sería un gran aporte. Es además la recopilación de esta vasta obra sistematizada con un orden racional por la persona que mejor conoce la obra del profesor Bruber Carías, que es por supuesto el propio profesor. Los 6 tomos del tratado reúnen todo el derecho administrativo venezolano actual, lo que hace de esta obra, y no dudo en señalarlo, la obra escrita más importante del derecho administrativo venezolano, desde que a comienzos del siglo pasado se publicara el primer texto conocido de nuestra disciplina del profesor Federico Urbano. Este derecho administrativo al profesor Bruber Carías se estructura a partir del detallado estudio de todas las instituciones de nuestra disciplina, siempre desde la óptica del sometimiento pleno a la ley y al derecho de la administración, junto a un completo sistema de garantías de los ciudadanos. El derecho administrativo del profesor Bruber Carías es, así, un derecho opuesto a las arbitrariedades del poder. Precisamente por esa posición, el profesor Bruber Carías no puede estar físicamente presente en este acto, como sabemos, pues cuando se asume la responsabilidad de la lucha del derecho contra los opresores de la libertad, muchas veces se pagan caras consecuencias. Pese a ello, el profesor Bruber Carías no abandonó el derecho administrativo venezolano. Todo lo contrario, lo ha seguido cultivando, quizás lejos físicamente, pero muy cerca en el plano intelectual. El tratado es buena muestra de esa cercanía y presencia constante. Finalizo dando las gracias al profesor Bruber Carías. Gracias por dedicar más de 50 años a la investigación del derecho administrativo sin otro interés que contribuir al crecimiento de esta disciplina.
Gracias por compartir abiertamente sus conocimientos, siempre promoviendo el pensamiento crítico y el libre debate. Gracias por habernos dado a muchos nuestra primera oportunidad de publicar nuestro primer trabajo de investigación. Gracias, en fin, por habernos regalado esta obra, primera del derecho administrativo venezolano y producto de días, meses y años de infatigable trabajo, junto a la que bien podría ser considerada coautora de esta gran obra, su esposa, doña Beatriz, a quien este agradecimiento se hace extensivo. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Muy honrado y realmente muy satisfecho por esta sentida manifestación de afecto personal e intelectual de parte de todos ustedes y de la Facultad de Derecho y de su directivo, tanto del centro como de la escuela. Gracias de nuevo y saludos a todos.